mi suegra, Catherine, dijo cosas muy duras cuando supimos que mi esposo se mudaría al extranjero. Poco después, ella tomó nuestra casa, dejándome a mí y a mi hija sin un lugar donde vivir. Desconcertada y sin saber qué hacer, llevé a mi hija de 2 años al parque para despejar mi mente. De repente, la policía nos rodeó y me pidió que los acompañara a la estación. Bajo una intensa lluvia y temblando de frío, los seguí. En la estación de policía, me sorprendió encontrar a Emma, una mujer de 35 años, esperándome. Emma me contó su historia. Conoció a su esposo Bob en el trabajo. Se casaron y tuvieron una hija llamada Lily. Emma, Bob, Lily y Catherine, mi suegra, vivían juntos en un nuevo apartamento que habían alquilado al principio. Sin embargo, después de que el esposo de Catherine falleció y ella comenzó a tener problemas de rodilla, decidieron comprar un apartamento más accesible. Consideraron comprar una casa, pero optaron por un apartamento con elevador. Hicieron un pago inicial y tomaron un préstamo a 35 años. La empresa de Bob no suele transferir empleados con frecuencia, y cuando compramos nuestra casa, nos aseguraron que él no sería trasladado en el futuro cercano. Sin embargo, terminó viajando por trabajo casi todas las semanas a diferentes estados, con una hija de 2 años. Esto me genera mucho estrés cuando él está ausente. Al principio, Catherine, mi suegra, era de gran ayuda, pero con el tiempo dejó de ayudar con el cuidado de la niña y, en cambio, empezó a dificultar más mi vida. Deja platos sucios por todas partes y, aunque le pido que los enjuague, solo se disculpa sin hacer nada. Curiosamente, cuando Bob está en casa, sí los enjuaga, algo que noté recientemente. Antes pensaba que estaba bien porque ayudaba ocasionalmente, pero ahora creo que intencionalmente complica las cosas para mí. Catherine también juega juegos psicológicos, como preguntarme si necesito algo de la tienda y luego decir que en realidad no fue. Esto ocurre frecuentemente. A pesar de sus problemas de rodilla, aunque quería ayudarla, mi disposición para hacerlo se está desvaneciendo. Consideré hablar con Bob, pero no quería agregarle más estrés. El comportamiento de Catherine comenzó cuando empezamos a vivir juntas y ha continuado durante años. Una amiga sugirió que esto podría ser una forma de acoso y me aconsejó hablar con Bob. Sin embargo, temía que involucrarlo resultara en que Catherine fuera enviada a un asilo, ya que no tiene otros familiares. Pensé en aguantar hasta que un evento cambió mi perspectiva. Ese día, planeaba dejar a Lily en casa de mis padres, quienes la adoran y disfrutan de tenerla para pijamadas. Durante nuestra conversación, me sugirieron que también me quedara a dormir algunas veces, aunque me encantaría. La preocupación de dejar sola a Catherine siempre me detenía. Tras una breve visita, decidí regresar al apartamento donde Catherine me esperaba. Al llegar, me di cuenta de que había olvidado las llaves en casa. Aunque me preocupé al principio, recordé que Catherine estaba en casa, así que toqué el intercomunicador. Sin embargo, no obtuve respuesta. Pensé que tal vez había salido y decidí esperar afuera. Pasaron 2 horas y no había señales de Catherine. Eran las 7 de la tarde, y ya había oscurecido. Justo entonces, otro residente llegó y pude entrar al edificio con ellos. Como Catherine rara vez sale de noche, estaba segura de que estaba en casa. Con esa idea, presioné el botón del intercomunicador fuera de nuestro apartamento. Aunque escuché el sonido del timbre, no hubo respuesta. Esperé junto a la puerta y eventualmente escuché un leve ruido desde adentro, lo que confirmaba que Catherine estaba allí. A pesar de intentar varias veces con el intercomunicador, ella se negó a abrir la puerta. Sintiéndome derrotada, pasé la noche en un motel cercano, planeando regresar cuando Bob volviera de su viaje de negocios. Al explicarle lo que había sucedido, Bob se molestó comprensiblemente en mi defensa. Catherine, sin embargo, atribuyó todo a una supuesta pérdida de audición. Con una sonrisa oculta, dijo, tal vez no escuché por mi oído. Ya sabes, me estoy haciendo vieja. Me alegró haber podido regresar, pero no pude evitar sentirme frustrada por su actitud. Tomé mis llaves y fui a recoger a Lily de la casa de mis padres. Cuando les conté la situación, me ofrecieron su apoyo, diciendo, parece que ella te está poniendo las cosas difíciles. Si se vuelve demasiado, siempre serás bienvenida aquí. Recuerda que eres nuestra hija preciosa. Sus palabras reconfortantes me hicieron llorar, pero rápidamente me limpié las lágrimas frente a Lily y me dirigí a casa. Las cosas estuvieron tranquilas con Catherine por un tiempo, pero de repente se confirmó el traslado internacional permanente de Bob. A pesar de que acabábamos de comprar un lugar, me preguntó, ¿qué piensas de quedarte en los Estados Unidos? ¿Puedes manejar vivir con mi mamá? No pude responder de inmediato, considerando el posible estrés para Lily, pero finalmente decidí que lo mejor sería quedarnos en los Estados Unidos. Poco después de tomar esta decisión, Bob tuvo que irse a Europa. Aunque le preocupaba,
el trabajo lo mantenía ocupado, así que la vida de Lily, Catherine y yo estaba a punto de comenzar. Vivir con Catherine dio un giro para peor una vez que Bob se fue a Europa. Su actitud cambió drásticamente. En un día tormentoso, Catherine me sorprendió con una bomba. Ahora que Bob se ha ido, ¿no sería mejor que tú y Lily se mudaran? Sorprendida, le pedí que me aclarara, pero insistió, yo me encargaré de todo. No puedo relajarme con extraños en la casa. Por favor, váyanse ahora. No podía creer su descaro, aunque no éramos familiares de sangre. Siempre traté de hacer nuestra convivencia cómoda, tratándola como a familia. Sin embargo, para Catherine, parecía que solo éramos un estorbo. Consideré regresar a casa de mis padres, pero Catherine me urgió a irme de inmediato, antes de que pudiera darme cuenta. Lily y yo estábamos fuera, vestidas como estábamos. A pesar de mis ruegos, Catherine se negó a abrir la puerta. Perdida y confundida, llevé a Lily bajo la lluvia torrencial hacia un parque cercano, con la esperanza de que su techo nos ofreciera algo de refugio. Idealmente, hubiera ido a un motel o regresado a casa de mis padres, pero dejé mi billetera y mi teléfono dentro de la casa. Me sentí impotente. Me senté en el parque, tratando de encontrar una solución. Pasó el tiempo bajo la lluvia torrencial y, abrumada por el cansancio y el frío, comencé a quedarme dormida. Estaba oscuro y, a pesar de ser verano, el frío mordía como nunca. En medio de todo, la única opción parecía ser caminar 3 horas hasta la casa de mis padres. Mientras pensaba en nuestra situación, noté 2 luces a lo lejos que se acercaban a través de la lluvia. A pesar de la visibilidad reducida, pude distinguir que eran oficiales de policía, esperando recibir ayuda. Uno de ellos gritó, ¿eres Menma y esta es Lily? Sorprendida de que supieran nuestros nombres, confirmé débilmente, sí, somos nosotras. El oficial luego solicitó, por favor, acompáñenos a la estación. Perpleja, cuestioné por qué debíamos ir a la estación de policía, sin saber si algo andaba mal. Complacida, accedí mientras me metían en el patrullero. Aunque estábamos congeladas, los oficiales trajeron toallas grandes y nos aseguraron, puede que necesiten esto. Tenemos ropa de repuesto en la estación para ustedes. Curioso por saber cómo sabían de nosotros y el motivo de llevarnos a la estación de policía, les pregunté, ¿cómo supieron dónde encontrarnos? La respuesta fue, les explicaremos todo cuando lleguemos a la estación. Por ahora, intenten relajarse. Agotada, pronto me quedé dormida y me desperté al encontrar que habíamos llegado a la estación de policía. Para mi sorpresa, vi a Catherine y a mi tío. Tío, ¿qué haces aquí? Le pregunté. Él explicó que Bob lo había contactado. Bob sospechaba que podría estar teniendo problemas con su madre y, como él estaba en el extranjero, quería que él estuviera pendiente de las cosas. Mi tío compartió que Bob le había hablado sobre este problema anteriormente, pidiéndole que estuviera atento, ya que no podía estar allí debido a su viaje. Nos había visto en la lluvia más temprano y había considerado acogernos, pero el comportamiento extremo de Catherine lo llevó a reportarlo a la policía. Así fue como los oficiales supieron nuestra ubicación y vinieron a ayudarnos. Catherine, sentada en un sofá en la estación de policía, me miraba furiosa, aparentemente sin comprender la razón de su presencia. Protestaba, ¿por qué tengo que estar aquí? Tengo una rodilla mal. Si Bob estuviera aquí esto no estaría pasando. A pesar de sus protestas, la situación surgió porque Bob había solicitado la ayuda de mi tío en las conversaciones con la policía. La posibilidad de implicaciones legales surgió, lo que llevó a la sugerencia de consideré contratar a un abogado, pero Catherine lo desestimó diciendo, ¿un abogado? Eso es una exageración. Solo cerré la puerta. Eso es todo. No hice nada más. Mi tío nos defendió, destacando la gravedad de que Catherine nos hubiera echado a la lluvia torrencial. Afirmó que, de hecho, yo era la legítima propietaria de la casa. Catherine creía que Bob era el dueño, pero estaba equivocada. Mi tío, que dirigía un negocio inmobiliario, había conseguido una excelente oferta en un condominio para nosotros, recomendado por Bob. La propiedad estaba a mi nombre, una decisión que al principio me había sido indiferente, pero que ahora apreciaba tras el consejo de mi tío. Siguiendo su recomendación, decidí contratar a un abogado. El experto legal me explicó que desalojar a Catherine representaría desafíos, sugiriendo que colocarla en una residencia de cuidados podría ser la solución más factible. Al enterarme de esto, llamé de inmediato a Bob para ponerlo al tanto. Bob, sorprendido por la escalada del problema, expresó su deseo de regresar de Japón para discutirlo a fondo. Mencionó que podría considerar la opción de poner a Catherine en una residencia, pero sin estar al tanto de estos desarrollos. Catherine, aún en la estación de policía, comía tranquilamente galletas saladas.
sin poder regresar a casa. Decidí entonces refugiarme en casa de mis padres hasta el regreso de Bob. Con Bob regresando en una semana, tuve algo de tiempo para contemplar nuestros próximos pasos. Si Bob no me apoyaba, el divorcio parecía ser la única salida. Un sentimiento de arrepentimiento me invadió, deseando haber buscado consejo mucho antes. Una semana después, Bob regresó de Japón y me mudé de nuevo a casa de mis padres debido a la urgencia de su regreso. Bob tenía poco tiempo en Japón antes de regresar a Europa, así que necesitábamos discutir los próximos pasos. Escuché algunas cosas del tío de Emma. ¿Es todo eso cierto?, me preguntó. Catherine, obstinada, negó rotundamente cualquier mal comportamiento, alegando que todo eran mentiras y que yo estaba conspirando para desalojarla. Sorprendentemente, Bob, quien debería haberme apoyado, parecía dispuesto a considerar la perspectiva de Catherine. ¿Tienes alguna evidencia de que Emma está planeando algo?, preguntó Bob. ¿Evidencia? Claro que no, respondió Catherine. Entonces Bob se volvió hacia mí, preguntando si yo tenía alguna evidencia. Estaba tan ocupada con el trabajo que no había podido estar muy atenta a los detalles, pero le entregué a Bob un grabador de voz que tenía conmigo. ¿Qué es esto?, preguntó Bob. Cuando lo reprodujo, escuchó grabaciones de Catherine no solo echándome de la casa, sino también regañándome constantemente, llamándome una esposa inútil. En respuesta, Catherine rápidamente trató de defenderse, alegando que todo estaba fuera de contexto. Sin embargo, las grabaciones de abuso verbal que salieron del grabador mostraban numerosas instancias, algunas de las cuales ni siquiera fueron capturadas. La mano de Bob, que sostenía el grabador, temblaba de tensión y rabia. Catherine, visiblemente culpable, dijo, todos tenemos nuestros momentos, ¿verdad? Solo estaba frustrada en ese momento, pero fue solo una vez. Sin embargo, la evidencia hablaba por sí misma. Cuando Bob le hizo preguntas, ella se quedó en silencio. Y cuando él insistió en la necesidad de protegerme a mí y a Lily, Catherine, probablemente viendo el lado de Bob por primera vez, parecía aterrada y sin palabras. Las discusiones continuaron hasta el regreso de Bob a Europa. Dejé claro que no podía seguir viviendo con Catherine, especialmente con Lily en la imagen, y Bob parecía compartir mi sentir, inclinándose hacia la idea de colocar a Catherine en una residencia de cuidados. Sin embargo, Catherine se opuso fuertemente a la idea, lo que complicó aún más las discusiones. A pesar de su resistencia, decidí vender la casa. Ya no puedes quedarte aquí. Si no quieres mudarte a la residencia, tendrás que encontrar otro lugar, le dije a Catherine. Ella resistió, negándose a permitir la venta de la casa, pero era una decisión difícil. Para acomodar a Lily, ya había resuelto mudarnos a Europa, una elección influenciada por el arrepentimiento de Bob por no haber estado más presente para su familia. Aunque dudaba de vivir en el extranjero, saber que Bob estaría con nosotras me dio tranquilidad. Además, Lily, que tenía solo 2 años, se beneficiaría al practicar sus habilidades de comunicación en Europa. Por lo tanto, vender el condominio, que aún tenía una hipoteca, se convirtió en la única opción viable. Si lo dejaba tal como estaba, significaría que Catherine tendría que cubrir la hipoteca, una expectativa poco realista dada su pensión fija. Considerando sus necesidades futuras, alguien debería estar disponible para asistirla. A pesar de nuestros esfuerzos, Catherine se negó rotundamente a mudarse a la residencia, por lo que tuvimos que tomar la decisión de ingresarla allí en contra de su voluntad. Lo siento, pero tengo que regresar a Europa. ¿Puedes encargarte de los trámites necesarios aquí?, preguntó Bob antes de su partida. Con la ayuda de quienes me rodeaban, logré completar los pasos necesarios para la admisión de Catherine en la residencia. El personal de la residencia me mantenía informada sobre su estado, y lamentablemente no le estaba yendo bien. Hubiera sido diferente si solo estuviera triste, pero parecía que estaba causando problemas a los demás residentes. Antes de partir hacia Europa, la visité para ver cómo estaba, pero ella reaccionó agresivamente, exclamando, ¿qué se supone que es esto? ¿Por qué me has encerrado en este lugar? Sus frustraciones se extendieron al personal, quejándose sobre la comida, la incomodidad de las camas y los comentarios burlones de los demás residentes. Cuando me disculpé con el personal, fueron comprensivos. Está bien, no te preocupes, esto lo hemos visto antes. Déjanos a nosotros, te mantendremos informada, y si surge algo, te llamamos. A pesar de haber soportado el acoso de Catherine durante nuestra convivencia, no pude dejar de preocuparme mientras me dirigía a Europa.
Al llegar a París, Bob me recibió en el aeropuerto y nos dirigimos al apartamento que habíamos alquilado. Es cierto que los alquileres en París suelen ser más altos que en Texas, pero la asignación de vivienda de Bob por parte de la empresa resultó afortunada, permitiéndonos encontrar un lugar espacioso y asequible. Nuestros vecinos en el edificio han sido increíblemente amables y acogedores, incluso aunque mi francés no sea fluido. Ayer mismo, un vecino compartió vino y queso, y yo correspondí con macarrones con queso. Mientras tanto, estoy aprendiendo francés poco a poco junto con mi hija Lily, reconociendo las limitaciones del autoestudio. También me inscribí en una escuela de idiomas, donde he hecho amigos con otros estadounidenses recién llegados a Francia. La vida en París es realmente placentera. En los Estados Unidos, mi constante preocupación por Catherine a menudo me impedía disfrutar de salidas con amigos. Sin embargo, aquí en París puedo saborear almuerzos tranquilos sin esas preocupaciones. La única preocupación actual es Lily, que aún es demasiado pequeña para el jardín de infantes. Normalmente, los niños aquí comienzan a los 5 años. Así que espero que Lily haya aprendido suficiente francés para entonces. Afortunadamente, parece que está aprendiendo rápidamente. Una vez que Lily empiece la preescolar, estoy pensando en conseguir un trabajo. Aunque Bob está bien con que me quede en casa, la experiencia de vivir en París ha despertado en mí el deseo de explorar más oportunidades. Haciéndome amiga de una camarera en un café cercano, supe que podría haber una oportunidad de trabajo allí. El café no solo es popular entre la comunidad estadounidense, sino que muchos clientes también están aprendiendo inglés, aunque puedan surgir desafíos. Nuestra comunicación ha mejorado desde que llegamos a Francia. Ahora me siento más segura expresando mis sentimientos, y sin importar lo que venga, creo que lo enfrentaremos como familia. En este momento, estoy experimentando un nivel de felicidad que nunca antes había sentido. Hola, soy Emily Parker y esta es la historia de cómo la boda soñada de mi hermana perfecta se convirtió en una pesadilla. No porque quisiera venganza, sino porque a veces la verdad se niega a quedarse enterrada. Fui adoptada por los Parker cuando tenía 6 meses. Mis padres, especialmente mi papá, James Parker, siempre se aseguraron de que nunca me sintiera diferente de mi hermana biológica, Kate, quien nació 2 años después de que me adoptaran. Al menos eso era lo que pensaba durante 28 años. La empresa de papá, Parker Innovation Lab, era su orgullo y su alegría. Una pequeña firma de investigación y desarrollo que creaba soluciones personalizadas para empresas manufactureras. Crecí viéndolo volcar su corazón en ello, pasando noches tarde en su oficina en casa, revisando proyectos y propuestas. Mientras Kate sobresalía en danza, certámenes de belleza y moda, yo heredé la pasión de papá por la innovación. Pasaba mis veranos haciendo prácticas en la empresa, aprendiendo todos los aspectos del negocio. Después de obtener mi título en ingeniería, me uní a tiempo completo como gerente de proyectos. Eso fue hace 8 años. Desde entonces, había ascendido hasta el cargo de directora de innovación, ayudando a transformar nuestra pequeña empresa familiar en una líder de la industria, valorada en más de $100 millones. Kate, por su parte, se había convertido en una exitosa influencer de redes sociales, publicando sobre el estilo de vida de lujo y consejos sobre relaciones. El problema comenzó cuando Kate se comprometió con Thomas Bradford, heredero de Bradford Technologies, uno de nuestros mayores competidores. Esta fusión de familias será perfecta para los negocios, dijo mi mamá durante la fiesta de compromiso de Kate en nuestra mansión. El champán fluía y todos los importantes del mundo de la tecnología estaban invitados. Debería haber visto las señales antes, los murmullos que se callaban cuando entraba en las habitaciones, las miradas extrañas de los miembros de la junta, la forma en que papá había evitado las reuniones uno a uno conmigo durante semanas. Kate levantó su copa de champán con cristal, captando la atención de todos. Estaba en la gran escalera de la mansión, su vestido de diseñador brillando bajo la luz de la lámpara de araña. Thomas estaba a su lado, luciendo cada centímetro del orgulloso futuro CEO en el que lo estaban preparando. Gracias a todos por venir a celebrar nuestro compromiso, dijo Kate con una sonrisa. Pero hay algo más de lo que debemos hablar esta noche. Mi estómago se hundió cuando sus ojos me encontraron en la multitud. Emily, querida hermana, su voz goteaba falsa preocupación. Necesitamos hablar sobre el dinero. La sala se cayó en un silencio mortal. Apretujé mi copa con más fuerza. ¿Qué dinero? Logré decir. ¿El dinero que falta de las cuentas de la empresa? Lo dijo para un efecto dramático. El dinero que has estado malversando durante el último año. La acusación me golpeó como un golpe físico. Los murmullos comenzaron a estallar alrededor de la sala. Miré a papá buscando apoyo, pero no me miró a los ojos. ¿De qué hablas? Logré decir. Nunca haría algo así. Tenemos pruebas, interrumpió Thomas.
sacando una carpeta con registros financieros que mostraban robos sistemáticos a través de una serie de transacciones disimuladas que todos regresaban a mis cuentas personales. Sentí que la sala daba vueltas. Papá, sabes que nunca robaría de la empresa. Todo lo que he hecho ha sido por... Cállate, interrumpió Kate. Eres solo la adoptada, intentando robar lo que legítimamente le pertenece a la verdadera familia Parker. Es hora de que devuelvas todo. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Esperé que papá me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa. En lugar de eso, asintió lentamente. La evidencia es bastante clara. Emily, dijo en voz baja, creo que lo mejor sería que renunciaras de inmediato. No presentaremos cargos si devuelves el dinero. En ese momento, todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronó. 28 años de amor y pertenencia se desplomaron bajo el peso de una sola acusación. Dejé mi copa sobre la mesa cerca y miré a papá. ¿Quieres que renuncie? Bien, renuncio. Pero deberías revisar esos registros financieros más cuidadosamente antes de hacer acusaciones. Salí de la fiesta con la cabeza bien alta, ignorando los murmullos y miradas. Al llegar a mi auto, escuché la voz de Kate desde la puerta. No olvides devolver tu computadora portátil y teléfono de la empresa. No queremos que borres ninguna evidencia. Sonreí a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Mi hermana siempre había estado tan enfocada en las apariencias que nunca se molestó en aprender cómo funcionaba la empresa. No tenía idea de que durante los últimos 3 años había estado documentando todo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró con un mensaje de Kate. Ni se te ocurra venir a la boda. La seguridad tiene tu foto. Respondí con un simple emoji de carita feliz. No tenía idea de que no necesitaba una invitación para arruinar su día perfecto. Después de todo, fui yo quien diseñó el sistema de seguridad del lugar. Los siguientes 7 días cambiarían todo, pero primero, tenía algunas llamadas que hacer. La mañana de la boda de Kate, con el sol brillante y claro, mientras ella probablemente se estaba haciendo el peinado y maquillaje en la suite presidencial del Hotel Península. Yo estaba en mi oficina en casa, haciendo los últimos preparativos. La última semana había estado ocupada, había contactado a contactos clave de la industria, establecido reuniones con la SEC y reunido pruebas irrefutables de lo que realmente había estado sucediendo en Parker Innovation Labs. Pero mi llamada más importante había sido a alguien que Kate había olvidado por completo, nuestro programador original de la empresa, el viejo Joe. Joe había trabajado para papá desde el principio, creando nuestros sistemas de software básicos. Kate y Thomas pensaban. Se retiró hace 6 meses. No sabían que todavía mantenía acceso clandestino a todos los servidores de la empresa a petición mía. Todo lo que había solicitado lo descargué y verifiqué. Me respondió que nunca cambiaron las contraseñas maestras. Sonreí pensando en la cara de Kate cuando se diera cuenta de que sus trucos financieros no eran tan astutos después de todo. El dinero del que me acusó de robar, cada centavo, podía ser rastreado hasta cuentas offshore que pertenecían a la familia de su prometido. A las 2 de la tarde, estacioné mi coche 2 cuadras de distancia del Hotel St. Regis. La boda estaba programada para las 4 de la tarde. En el gran salón, la seguridad era estricta. Kate se aseguró de eso, pero olvidó un detalle crucial. Yo había instalado toda la infraestructura de seguridad del hotel 3 años antes, a través de Parker Innovation Labs. Entré por la entrada de servicio, saludando al personal de cocina que me reconoció por la instalación del sistema. Mis huellas dactilares seguían funcionando en las cerraduras biométricas. Otro descuido. Me dirigí a la sala de control, donde mi viejo amigo Marcus estaba trabajando. Emily, dijo, sorprendido, dijeron que te habían prohibido la entrada. Le entregué una memoria USB. Marcus, ¿te acuerdas cuando salvé tu trabajo el año pasado después de la brecha? Necesito un favor. 20 minutos después, estaba instalada en la cabina de control del salón de baile. Abajo, los invitados comenzaban a llegar, lo más selecto de la industria tecnológica, todos vestidos con lo mejor de su guardarropa. Mamá saludaba a la gente, con un vestido nuevo y caro. Papá estaba con los padres de Thomas, probablemente discutiendo la fusión que habían anunciado el día anterior. La fusión que salvaría a Bradford Technologies de la quiebra, utilizando el dinero de Parker Innovation Labs, mi dinero, el dinero que Kate me acusó de robar. A las 3:55 p.m., Kate hizo su entrada para las fotos. Estaba deslumbrante en su vestido de diseñador, sonriendo mientras las cámaras destellaban. Thomas esperaba en el altar, luciendo cada parte del prometido orgulloso. Esperé hasta que comenzara la ceremonia, hasta que el ministro preguntó si alguien tenía alguna objeción. Fue entonces cuando activé el programa de Joe. Las luces del salón de baile se atenuaron.
Las enormes pantallas que mostraban las fotos de la boda cobraron vida, y en alta definición comenzó a reproducirse una presentación que titulé La verdad sobre la fortuna de la familia Parker. Registros financieros, correos electrónicos, reuniones secretas, cada trato corrupto, cada dólar robado, cada mentira. Todo fue exhibido para que todos lo vieran. La cara de Kate pasó de la confusión al horror mientras veía la evidencia del esquema de malversación de su prometido desplegarse en la pantalla. «Apágalo», gritó Thomas, pero los sistemas del hotel no respondían a nadie más que a mí. Luego, apareció la grabación de una conversación entre Kate y Thomas de hace 3 meses. Una vez que culpemos a Emily por el dinero que falta, papá tendrá que darme el control de la empresa. Su voz llenó el salón de baile. La mocosa adoptada nunca lo mereció de todos modos. Y una vez que fusionemos las empresas, respondió Thomas, podremos vender los activos de Parker para cubrir las deudas de Bradford. Tu padre nunca sabrá lo que le cayó encima. Las pantallas cambiaron a grabaciones de seguridad en las que ellos manipulaban los registros financieros en la oficina de Thomas, modificando la evidencia que me señalaría como la culpable. El salón de baile estalló en caos. Salí de la cabina de control, caminando tranquilamente por el pasillo principal. Kate se quedó congelada en su vestido blanco, con el rímel cayendo por sus mejillas. «Seguridad», gritó cuando me vio. «Trabajan para mí», respondí en voz baja, o mejor dicho, trabajan para la división de seguridad de Parker Innovation Labs, que construí desde cero. Papá dio un paso adelante, su rostro pálido. «Emily», dijo, pero lo interrumpí, «revisa tu correo electrónico. Encontrarás copias de todo lo que acabas de ver, más la documentación de todas las innovaciones y relaciones con clientes que aporté a la empresa. Mis términos de renuncia están adjuntos. Tienes 1 hora para aceptarlos». «Estás blufeando», gruñó Thomas. «No tienes nada». Sonreí. La SEC no opina lo mismo. Están muy interesados en la contabilidad creativa de Bradford Technologies, al igual que sus accionistas. Miré hacia varios miembros de la junta, pálidos, en la multitud. «Kate, tenías razón en algo. No soy una verdadera Parker. Soy mejor. Yo construí esa empresa en lo que es hoy, mientras tú estabas ocupada tomándote selfies y planeando el robo». Mamá intentó acercarse, pero levanté la mano. «Mis términos son simples. Yo tomaré el 51% de la propiedad de Parker Innovation Labs, con efecto inmediato. Kate y Thomas están prohibidos de cualquier participación en la empresa. Y papá, puedes mantener tu puesto como CEO de fachada, pero tus derechos de voto me pertenecen. Y si no aceptamos», la voz de Kate tembló, «entonces haré todo público. Parker Innovation Labs podrá sobrevivir al escándalo, pero Bradford Technologies no». Me giré hacia los sorprendidos invitados. «Les sugiero que se vayan a casa. No creo que haya boda hoy». Las siguientes horas fueron un torbellino de abogados, documentos y lágrimas. A medianoche, tenía el control total de la empresa que había ayudado a construir. Las acciones de Bradford Technology estaban en caída libre, y la perfecta boda de Kate se había convertido en el escándalo del año. 1 semana después, estaba sentada en mi nueva oficina, la que había sido de papá, revisando la propuesta de adquisición de lo que quedaba de Bradford Technologies. Un golpe en la puerta interrumpió mi trabajo. Era papá, luciendo más viejo de lo que lo había visto nunca. «Debería haberte creído», dijo en voz baja. «Sí, deberías», respondí. «¿Podemos arreglar esto?» Pensé en ello. Tal vez no como padre e hija. Perdiste ese derecho en la fiesta de compromiso, pero como socios comerciales. Veremos. Tú me enseñaste mi primera lección sobre innovación. A veces tienes que destruir algo por completo antes de poder reconstruirlo mejor. Asintió tristemente y se fue. Me giré hacia la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Kate. «Lo siento. Estaba equivocada sobre todo». No respondí. «Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Dicen que el éxito es la mejor venganza, pero no estoy de acuerdo. La mejor venganza es obligar a las personas a enfrentar sus propias mentiras». Kate quería una boda que todos recordaran. Bueno, consiguió su deseo, pero no de la manera en que lo planeó. En cuanto a mí, sigo siendo la misma persona que ama la innovación y construir cosas. La única diferencia es que ahora todos saben de lo que soy capaz, y nadie volverá a llamarme solo la adoptada.